Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de El Profe sobre Ruedas con este fondo que es la hermosa ciudad de Antofagasta. No se ve el mar, pero aquí inició todo, el 14 de febrero de 1879. Quiero hoy contarles un poco que estoy presentándome en varias partes de Chile. Aquí en Antofagasta tenemos dos presentaciones que voy a dejar por aquí para que puedan asistir este 28 de enero. Y estoy volviendo a releer, porque no es la primera vez que he leído, ni la segunda vez que he releído. Ya va como 4 o 5 veces que releo la historia de la Guerra del Pacífico y me he involucrado un poco más en los enfrentamientos, en las batallas. Y gracias a esa nueva expedición en las páginas de la historia, pues entiendo más que nunca y refuerzo mi tesis de por qué es que en los colegios de Perú, pero más de Bolivia, se llena de tanto resentimiento a las nuevas generaciones contra Chile. Y he llegado a 6 puntos de conclusión que quiero inmediatamente pasar a contarles. Primero, en Perú y en Bolivia se genera un odio, una enemistad, un encono, un resentimiento contra Chile, porque lo que se busca es desviar la mirada, crear una cortina de humo donde pues se dice que Inglaterra ayudó a Chile o que los chilenos codiciaban nuestro territorio o que ellos tuvieron de repente mayor financiamiento, se prepararon mucho más que nosotros porque anhelaban esta guerra, porque sin esta guerra ya no existían y siempre han envidiado lo de Bolivia y lo de Perú. Entonces se genera esta cortina de humo, ¿por qué? Porque lo que se intenta hacer es ocultar el desastroso papel de los aliados en la guerra. Un papel absolutamente degenerado, mediocre, lo que dirigieron la guerra por parte de Perú y por parte de Bolivia, que eran los políticos, no hablo de los militares que fueron valientes, muchos de ellos, patriotas hasta el tuétano, soldados anónimos que no conocemos evidentemente sus nombres, pero que dieron su vida por defender a su patria. Yo no estoy atacándolos a ellos, estoy atacando a los políticos cobardes de Perú y de Bolivia, Hilarión Daza, Campero. Algunos de ellos se refugiaron en su territorio y abandonaron a Perú, y otros en el Perú político, otros abandonaron, escapándose de nuestro país con pasaportes incluso del país con el que peleábamos, como que es Chile. Estoy hablando del caso de el presidente Nicolás de Piérola. Entonces, el primer punto que es muy importante entender es que en Perú y en Bolivia se llena el resentimiento a través de la malla curricular contra Chile, porque lo que se intenta hacer es ocultar a los verdaderos responsables de la guerra, que son los políticos de Perú y de Bolivia. Número 2. Muestra esa ineptitud es, en el caso del Perú, cómo fue posible que los políticos peruanos no entendieran, no se anticiparan al bloqueo de Iquique. Si Bolivia fue invadida el 14 de febrero de 1879 y la guerra estalla el 5 de abril se bloquea el puerto de Iquique, ¿cómo no se anticiparon los políticos peruanos a esto? Iquique era el puerto más importante del sur. Las salitreras que existían ahí se habían estatizado en 1875. ¿Cómo era posible que no entendieran que Chile iba a bloquearlos para que luego, habiendo ganado la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879, ya iniciada la guerra, ocuparan los chilenos esa zona habiendo ganado la batalla? ¿Cómo es posible que abandonaran tan fácilmente un territorio rico en el recurso más importante de la época? Esto es importante entender porque el dinero que se va a utilizar por parte de Chile para poder comprar armamento durante la guerra saldrán de los puertos principalmente del sur, en este caso el puerto de Iquique, donde el salitre peruano se va a vender como salitre chileno, cobrando aranceles altos para poder utilizarse. Por eso es que Chile compra fusiles por aquí, municiones por allá, torpederas, tela para uniforme, y puede sostener los gastos de la guerra gracias a que el Perú y los políticos principalmente abandonaron Iquique sin mayor remedio. O sea, la ineptitud de los políticos peruanos fue tan grande que han tenido que llenarnos de resentimientos a Chile para ocultar esta parte. Iquique fue tomada por Chile, el bloqueo de Iquique fue importante para Chile, lo hizo desde el primer día de la guerra. El combate de Iquique fue nefasto para los intereses del Perú, porque en ese combate perdimos el buque más importante y marca la trayectoria de la guerra. Y Chile pierde un barco de madera y gana un héroe. Eso es importante reconocer. ¿Cómo es que
apoderarse de Tarapacá y de Iquique. Vean cómo Chile va a ir avanzando hacia el norte del Perú, hasta llegar a Moquegua y luego a Lima, pero la campaña del sur llegan hasta Moquegua. Cómo desembarcan en Pisagua, cómo desembarcan en Nilo, cómo mandan algunos regimientos para poder ver si habían o no enemigos. Eso es absolutamente impensado. Aquellos que no conocen la historia dirían, bueno, Chile tenía mucho más, esto que el otro, pero es que en realidad el Perú tenía tan malos políticos y tan malos estrategas que se la dejaron fácil. Así que este es el segundo punto importante que recordar. Punto número 3. La guerra empieza en el mar. Bolivia no colabora en la alianza con ningún barco, así que Perú se va a enfrentar desde el 21 de mayo de 1879 hasta el 8 de octubre de 1879, principalmente con el Huáscar. Durante todo ese tiempo, los aliados no reclutaron la cantidad de soldados suficiente. O sea, Bolivia fue invadida con 200 soldados al inicio en Antofagasta el 14 de febrero de 1879 y más adelante la cantidad va a oscilar entre 1.500 y 3.000 soldados. En algunos casos dicen que solamente 1.500 las fuentes chilenas. ¿Por qué no se armaron los aliados para atacar ese grupo? ¿Por qué fue tan difícil reclutar gente? Si teníamos mayor población sumados. Ahora, cuando la guerra inicia, Perú tenía más de 5.000, Bolivia más de 2.000, o sea, tenemos más de 7.000 soldados y Chile tenía más de 2.600. O sea, casi triplicábamos la cantidad de soldados que tenía Chile. Pero mientras va avanzando la guerra, Chile logra tener más soldados que la Alianza. En la batalla del Alto de la Alianza, Chile tuvo 14.000 soldados y Perú tuvo 12.000 en la alianza con Bolivia. ¿Cómo es posible que los aliados, siendo más población y peleándose en territorio aliado, en este caso de Perú, el enemigo, el invasor, el foráneo, tenga más soldados y gane la batalla? Por la incompetencia de la política peruana, de las órdenes políticas del Perú y de Bolivia también, obviamente. Pero mi trabajo es criticar al Perú porque es el país donde estoy. Entonces, ¿cómo es posible? Y este tercer punto es importante, que durante la campaña marítima no se haya reclutado la cantidad necesaria de soldados para defender el territorio que va a ser invadido posteriormente por Chile. Esto es vergonzoso. Punto número 4. ¿Cómo es posible que si la gran mayoría de batallas, por no decir todas, se pelearon en territorio aliado, en territorio boliviano y en territorio peruano, cómo es posible que Chile haya tenido en la gran mayoría de oportunidades mayor cantidad de soldados y que haya conocido más Chile el territorio que los mismos oriundos del lugar, los mismos ciudadanos de la zona? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, desembarcaran en Hilo, avanzaran a Moquegua y pues no pasara nada? O sea, defendido con tan pocos soldados. O sea, ¿cómo es posible que desembarcaran en Pisco, avanzaran por el sur de Lima, llegaran hasta la capital? O sea, Lima tenía muchos más habitantes de los que estaban peleando. O sea, hubo una mediocridad de liderazgo que se va a ver demostrado en las derrotas de las diferentes batallas y sobre todo en la cantidad de soldados que pelearon. Y no me van a decir que no había armamento, ¿eh? Porque esto viene después. Punto número 5. Los aliados nunca protegieron los ferrocarriles, que eran importantes para transportarse los enemigos, en este caso los chilenos. Nunca protegieron las agencias de aduanas o nunca protegieron los pozos de agua lo suficientemente bien, y mucho menos pues las oficinas de correo para evitar para continuar en información entre Lima y la zona invadida. Chile, todas las veces que ocupaba una zona, tomaba los ferrocarriles, las agencias de aduana, las oficinas de correo, los pozos de agua, porque de esa manera pues tomaban posesión hegemónica sobre la zona. Pero los peruanos y bolivianos prácticamente abandonaron esas zonas, las desprotegieron. ¿Dónde estaban los aliados? En zonas muy poco estratégicas, en zonas desubicadas de la guerra. Esto es una crítica absolutamente de cómo se condujo la guerra por parte del gobierno peruano. No estoy atacando a los grandes militares que tuvimos, oficiales o oficiales, y a los grandes ciudadanos y valientes soldados anónimos que pelearon por defender su patria. Estoy atacando a los políticos que dirigieron la guerra. Miserables por donde lo veas, mediocres y pusilánimes. Muchas ciudades del Perú fueron invadidas y no pelearon, o hubo muy poca resistencia. Pero no es que no hayan soldados o no hubiesen en ese momento ciudadanos para defenderla. El caso de Arequipa.
Se había firmado el Tratado de Ancón, pero las diferentes ciudades del Perú todavía estaban en guerra. Cáceres todavía estaba en guerra. Y sin embargo Arequipa no peleó. Y no hay pretexto que valga. Arequipa había sido la cuna de la revolución en el Perú. Cada vez que un revolucionario quería dar un golpe de Estado militar, pues usaba Arequipa como la cuna revolucionaria. Y Arequipa no peleó. Y para el momento que fue invadida era la capital del Perú, porque Lima estaba siendo tomada por los chilenos en ese momento, ya desde 1881. Y Arequipa no peleó. Habían 3.000 soldados, 7.000 fusiles, 2 millones de cargas, y hubo algunos cañones claro, pero Arequipa no peleó, no quiso pelear. Y es algo que hasta el día de hoy han querido justificar de mil maneras los arequipeños, pero no hay forma de justificar, es injustificable. Pero así como Arequipa, hubo otras ciudades también que no pelearon. Lima se rindió, pero después de haber peleado 2 veces. No ganaron, pero peleamos. La defensa del Morro de Solar de Chorrillos fue impecable, heroica, que consagró a Miguel Iglesias luego y que le dio autoridad para firmar el Tratado de Ancón más adelante. No es posible que ciudades completas no pelearan y que no ayudaran luego a Bolognesi, que estaba en Arica pidiendo la ayuda de Arequipa. Esto es algo que de verdad a mí me causa mucha indignación y que obviamente pongo el ojo en mi crítica aquí, no afuera, aquí, en el Perú. Es importante mencionar esto en la historia que no nos cuentan en los colegios. El gran cobarde de la guerra del Pacífico fue Nicolás de Piérola, un traidor de aquellos, pero aclamado por el popular peruano. Esa es la miseria del votante peruano. Es algo que a mí me llena de hasta repugnancia ver cómo hay cartas de políticos que alaban la imagen de Nicolás de Piérola y lo llaman el gran patriota, califa, porque nunca cedió territorio a los chilenos. Porque después de la batalla de Arica, el 7 de junio de 1880, que habíamos perdido, teníamos que firmar la paz con Chile y Chile quería Tarapacá y Nicolás de Piérola no quiso entregársela. Solamente Tarapacá. Chile no había llegado al norte peruano, a Lima ni a la sierra. Chile solamente pedía Tarapacá. Y por el patriotismo de Nicolás de Piérola terminamos no cediéndola. Chile llega a Lima y el cobarde se escapa a la sierra en caballo, cobardemente abandonando la capital del Perú. No solamente eso, durante la guerra del Pacífico se disfraza, entra a Lima y se va del Perú con pasaporte chileno. No es suficiente. Regresa y vuelve a ser elegido por los colegios electorales del Perú. Carajo, esta es la crítica que le hago yo al Perú. Poner los ojos en el enemigo no es de hombre de honor. Los hombres de honor criticamos y resolvemos los problemas acá. Aquí nos equivocamos. Subsanemos este error, subsanemos el otro y que esto no vuelva a pasar, carajo. Chile también tenía divisionismo político. Chile también no eran todos del mismo bando. Pero sin embargo, mostraron unidad durante la guerra del Pacífico contra 2 enemigos. Nosotros ni con un aliado pudimos estar verdaderamente aliados. Porque habían traiciones de parte de Bolivia, traiciones de parte del Perú. Esa miseria la han querido tapar los políticos de mierda a lo largo de la historia para culpar a Chile cuando Chile es el enemigo. Compasión no se le pide al enemigo se le vence, se le reduce, se le toma prisionero, se le fusila, carajo. Al enemigo no se le pide piedad, ni mucho menos se le ruega compasión. La historia está hecha, está escrita, pero la han escrito mal en el Perú y la enseñan mal en el Perú. Yo estoy destinado, por el honor que tengo como hombre, a contar la historia real. Y esa historia es la que estoy difundiendo por todo Chile y por todo el Perú. Y algún día espero también visitar Bolivia para poder desasnar a esos historiadores que siempre suelen victimizar a Bolivia de los errores que Bolivia cometió. Mi nombre es Jorge Ugarte, más conocido como el profesor de Ruedas. Estoy aquí el día de hoy en Antofagasta. Me voy a presentar en estos lugares que ustedes pueden ver aquí. Espero que puedan asistir. Los espero a todos ustedes. Así que luego me voy a Iquique, las fechas que aparecen también en la pantalla. Luego me voy también a Arica en la fecha que aparece en la pantalla. Así que los espero a todos. Gracias por haber visto este video. Compártelo y si no estás suscrito, suscríbete. Y si no eres miembro, esté miembro o suscriptor en la página donde estés. Así nos apoyas a continuar y a solventar los viajes que estamos teniendo, que son bastante costosos. Pero por la libertad, por la historia y por la verdad histórica no podemos dejar de hacerlo.